Buenas tardes a todos, soy Máximo Augusto Damonte y en la sesión de hoy vamos a hacer un repaso del Bitcoin, que ya le dedicamos un video completo haciendo un análisis macro de la estructura, un análisis completo de la estructura y en qué parte del ciclo estamos. Ahora vamos a tenernos a una actualización desde el último punto donde lo dejamos hace ya un mes y medio, un mes y pico aproximadamente. Entonces, arrancamos con el gráfico mensual para más o menos tener contexto de dónde estamos. Ayer cerramos la vela mensual, que dejó esta formación espantosa si somos alcistas, más positiva si somos bajistas. Pero bueno, haciendo un análisis muy rápido de esto, esta es una vela alcista que denota fortaleza y esta denota debilidad. ¿Qué hacemos con una vela alcista y una bajista? Un rango, punto, listo. Bajamos a semanal. Acá en semanal no hay mucha más información, digo más de lo mismo. Esta semana definió el rango de la estructura. En realidad esta semana no, la vela diaria que vemos acá. Pero vamos a ver esto un segundo. Que de este FIBO, que es el tirado de toda la estructura, no llegamos todavía al 0,382. O sea, no se movió, o sea, no recuperó nada el precio. Nada. Bajamos en diario, acá tenemos este otro FIBO, tirado desde esta última estructura de acá, con el máximo en $97.900. Y acá sí llegamos al 38.2 de retroceso. No llegamos al 0.5. Nos acercamos pero ni lo tocamos. Y esto, bueno, acá, a ver, para empezar, ¿cuáles son las posibilidades estructurales un poco más grandes? Viendo que no recuperamos, que no hubo una recuperación significativa, descartamos principalmente, ¿no? Descartamos la idea de que esto sea una onda A, que acá tengamos una recuperación así y después una tercera pata bajista, que esto es lo que estábamos hablando en el video anterior. Entonces, ¿cuál es otra posibilidad? Si es que esta estructura no resuelve al alza y no habilita la formación de la tercera pata de la B, la C de B, digo, esto es A, B, pero tenemos A, B, C como onda B mayor. Si no tenemos nunca una C de B en esta dirección, puede que estemos haciendo una corrección compleja, una estructura compleja, en 5 patas, pero que no es un impulso, porque yo veo mucha gente decir que esto es 1, 2, 3, 4, 5. Mentira. Acá no existe formación impulsiva alguna, ni como pauta de inicio, ni como nada, acá no hay un impulso. Y después, nada, una onda 3 al apenas 100% de extensión de la U, no es, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿cuál es la alternativa en terminología de Elliot a una estructura de esta índole? Un WXY XZ. Una estructura correctiva compleja. ¿Por qué? Porque acá tenemos una corrección que compone la W, el ABC. Acá podemos pensar un ABC, digo, esto no es problema. Y acá ya tenemos un ABC completo, que es en lo que vamos a bajar en un gráfico de 4 horas. La cuestión es que esto puede resolver a la baja sin extenderse un montón, sin que sea el fin del mundo, marcar un mínimo, no caer así, digo, caer un poco más lento, haciendo otra formación para la onda Z, y después sí habilitar una recuperación. También hay que tener en cuenta que los índices se están recuperando o están potencialmente en zona de recuperación. Por tanto, de darse eso y de confirmarse ese escenario, puede ayudar al Bitcoin a traccionar un poco al alza. Eso no lo sé. Hay un video que subí recientemente también sobre el S&P 500, o sea que ahí se pueden ir acompañando las ideas, y otros sobre el oro también, como para ir viendo más o menos diversos activos y sacar conclusiones en base a eso. Pero bueno, vamos acá que tengo un poco más enchastrada la estructura con el conteo. Y por este circulito es donde dejamos en el último video. Acá estábamos pensando en si resolvía el alza este ABC acá y después corregía, no llegó a marcar un máximo, directamente hizo esto que yo acá lo tengo marcado, tengo marcado este triángulo como onda B de este ABC. Vamos a marcarlo de vuelta de este ABC. Entonces acá tendríamos A, B, y todo esto de acá se lo puede marcar en realidad como un WXY, y acá tuvimos WXY mayor. Sí, yo lo tengo marcado como un AB
y una pauta terminal como onda C. Esto es jugar con la nomenclatura porque estamos en un rango, en definitiva. No hay mayor conclusión relevante que se pueda sacar de si esta parte de acá es un WXY o un ABCDE como pauta terminal. En este punto es irrelevante eso. Lo relevante es que estamos en un rango y de que de este rango no salimos. Y como vimos en el gráfico mensual al principio, va a estar un poquito complicado porque tenemos la presencia de la demanda. Por un lado, cuando hicimos el mínimo, tenemos la presencia de la oferta en estos puntos de acá que no se logró la salida alcista. Y ahora volvimos al medio del rango, o sea que estamos en zona de indefinición, es que vale el término. Nos acercamos un poquito más en el tiempo en la estructura, y acá desde este punto, desde el máximo del 16 de marzo, tuvimos una caída impulsiva en 5 ondas, bastante claras. Tuvimos una recuperación que llegó, ya les digo, al 50% de retroceso de este impulso. Y acá se puede pensar en que esto haya sido una 1, una 2 y ahora estar en el curso de una 3. ¿Qué pasa? Cuando se hablaba de que esto podía ser una 3, quedó bastante trunca la idea porque el movimiento apenas llegó con una mecha después al 0.786. O sea, no hubo realmente intención bajista en este punto. Entonces, ¿cuál sería una alternativa? Pensar que este movimiento de acá es una 1 de 3, entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, esto más para abajo, pero para que entre en el gráfico, y acá tenemos completado el movimiento interno de 3 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. O un ABC, porque si pensamos esto de vuelta como una onda Z, no va a tener una formación impulsiva el conteo inmediatamente interno de la onda Z, va a ser una estructura correctiva, pero puede ser un ABC compuesto todo por impulsos. Entonces ese es un poco el escenario que se está intentando descartar actualmente, porque si nosotros tiramos un Fibonacci desde esta zona, este mínimo no lo tomo como el mínimo de la estructura. Digo, para mí el impulso concluye acá y esto es una figura irregular en grado menor. Estamos en tocamos el 0,618 de retroceso de esta última estructura. Entonces estamos potencialmente en un escenario donde esto puede habilitar otro movimiento bajista. Que insisto, esto me pasa siempre. Denme un segundo. Bueno, ya está, ahí volvimos. Lo que estaba diciendo. Acá el conteo es confuso, no ayuda mucho, porque si nosotros queremos decir, como hay algunos que dicen, que esto es 1, 2, 3, 4, 5 y es una pauta inicial para continuar al alza, y acá tuvimos un ABC completo y ahora nos vamos para arriba con una 3 o C, digo, nada, están validando un deseo y no haciendo un análisis crítico de lo que hay. O sea, en este punto al conteo hay que tenerlo, hay que tener todas las alternativas posibles e ir viendo cuál encaja más con la nueva información que vamos teniendo. Por eso yo acá priorizo un poco más un análisis del rango en sí que del conteo que se nos puede ocurrir en el momento. Porque digo, opciones hay un montón para el conteo. Que esto igual no invalida el análisis por ondas, digo, de ninguna manera. Solo que es menos claro y más confuso. Después, a ver, bajamos un poco más de temporalidad. Bueno, acá el conteo bajista que marcábamos. Y de toda esta, mira, para meter a la parte de Elliott en esto. ¿Cómo podemos interpretar todo este movimiento desde el mínimo del 27 de marzo hasta ahora? Como un movimiento correctivo. Acá no existe formación impulsiva alguna, pero ni siquiera como pauta de inicio de nada. Acá realmente no hay nada que denote intención alcista. Esto de hecho lo más probable es que venga de vuelta a la parte baja de este rango. Digo rango, me refiero a esto que se está formando acá. Y ver si vamos a atacar la zona de mínimos con fortaleza o encuentra demanda por esta zona
y, y rebota y busca seguir atacando al alza, digo. ¿En calidad de qué? Bueno, ya dijimos, acá podemos tener una ABC, acá podemos tener A, B, C, y después continuar con otra estructura a la baja, que puede marcar mínimos sobre los, ¿qué era? 60.000 o no, eso es otra historia. Insisto, acá hay muchas opciones, tanto en gráfico semanal como en gráfico de 30 minutos. Entonces yo no sé si hay mucho más de relevancia para comentar en este punto. Digo, después, nada, las líneas y zonas de soporte y resistencia que se ven sobre el gráfico, que se las ve actuar. Acá esta línea bajista no la superamos, la rechazamos. Acá tenemos un centro de canal que sale del inicio de la estructura correctiva, que es un centro, un techo, piso de canal que no logramos recuperar en ningún momento. Por lo tanto, la tendencia bajista viendo este canal está intacta. Acá no hubo mayor recuperación. Y perdimos esta TL bajista y esta la perdimos, la estamos recuperando, pero digo, no hay una recuperación significativa como la pudo haber en este punto, con un contacto acá que inmediatamente disparó el precio al alza. O en esta TL de acá no tenemos este movimiento. La rompimos, la testeamos por la parte baja y la rechazamos. Así que nada, estas también son cosas a tener en cuenta. Por tanto, ahora, a modo de conclusión rápida, se favorece un escenario bajista de cortísimo plazo a esta zona. Y acá evaluar si la fortaleza continúa para marcar un mínimo y testear todo esto desde abajo para seguir cayendo, o se testea toda esta zona, se acumula y se busca salir al alza. Eso es lo que hay que ver en este momento. Pasamos ahora sí a este gráfico de acá, donde nos centramos más en el volumen. Bueno, acá tuvimos la estructura de distribución en la parte alta. Acá lo que les decía, que esta es una vela bajista con un volumen climático, y la demanda entró en la parte baja, por eso el cierre más cercano a la mitad del rango de la barra y no en el mínimo. Y en la vela siguiente que tenemos una intención aparente de recuperación, un volumen también relativamente alto, pero el cierre lejísimos de la zona de máximos, incluso por debajo del centro del rango de la vela. Por tanto, acá lo bañaron de oferta al precio, o sea, acá no hay intención alcista alguna, viendo esta vela que es la del mes de marzo. Acá no hubo fortaleza alguna. Por tanto, insisto, con lo mismo. Vela alcista, vela bajista, y yo no creo que abril sea una vela, sea un mes que vaya a dejar una vela completamente decisiva para ninguno de los dos lados. Mañana puede subir el precio 15%, sí, no pasa nada. Pero no parece ser lo más probable. Parece que se va a continuar con la idea de rango. Acá en velas, en gráfico semanal, ya comentamos toda esta parte de la estructura previa. Como novedad, desde el último video tenemos esta vela de acá, que denota fortaleza, digo, por lo mismo, volumen climático, cierre lejos de mínimos, y la vela posterior, aunque no lo parezca, aunque sea por muy poco es alcista y después tuvo una continuidad por acá. Y algo curioso que podemos marcar es que se ve una disminución en el volumen, por tanto hay una disminución en la actividad, una disminución en la volatilidad, como si el precio estuviese esperando a algo. Ese algo pueden ser los índices, puede ser la guerra, puede ser lo que ustedes quieran que sea, sí, no sé, pero el punto es ese, bajó la volatilidad, bajó el movimiento y por tanto bajó la direccionalidad. Estamos a la espera de un incremento del volumen, un incremento de la actividad y nada, estará a tiempo para detectar a dónde va esa dirección del precio. Bajamos a diario, que lo tenemos un poco más trabajado el gráfico. Y acá pueden sacarle una foto de esto y ponerse a ver en detalle cada vela. Que yo esto lo analizo por metodología de BSA, de Tom Williams. Y acá, a ver, en este ejemplo, que fue que marcamos el máximo de la estructura lateral actual.
tenemos máximos crecientes, pero tenemos un volumen en disminución. Acá no sé si se ve muy claro, pero tenemos un volumen en disminución, marcado con esta línea violeta, y todas las velas alcistas que marcan un máximo son velas de debilidad, son velas que contienen debilidad, digo, cierran lejísimos de máximos, y esta que no cierra lejos de máximos, la vela siguiente la reversa y con menor volumen que la anterior. Por tanto, se anula la intención alcista en este punto. O tenemos esto, velas alcistas con un volumen climático, que en la vela subsiguiente denotan que lo que había contenido acá no era oferta, no era demanda, sino oferta, perdón, que además fue una sacudida al máximo del rango, y después se cae, reingresa el precio, e insisto con lo del gráfico semanal, poco a poco va disminuyendo el volumen, va disminuyendo la actividad. Actualmente tenemos esta caída con poco volumen, o sea, el precio reingresa a la zona donde hubo liquidez. Acá parece mostrar una recuperación alcista, pero ¿qué pasa? El volumen es significativamente alto, no encuentra continuidad en el precio, y la próxima vela es una vela de no demand, donde marca, que no se ve muy claro acá, pero marca un máximo respecto a la del 23 de marzo, la vela del 25 marca un máximo respecto a la del 23, un rango muy estrecho, volumen bajo, menor que los dos anteriores, cierra lejos de máximos, y la vela siguiente es un velón a la baja, que deja clarísimo que la intención no estaba en llevar el precio al alza. Caemos, volvemos a caer con un volumen relativamente alto, paramos la tendencia bajista, y acá es donde estamos ahora, con un rango que no va ni para arriba ni para abajo en ningún lado, en ningún marco temporal. Acá se puede interpretar también un volumen más o menos alto, que no es un volumen genuino, no es un incremento de volumen sano, si se puede pensar como podría ser algo en este punto. Que acá no se coincide con el precio, pero digo, si el precio sube con un volumen que sube de esta forma, es algo más sano que si venimos con un volumen en disminución como si es acá, y posteriormente tenemos un volumen completamente climático con una vela alcista. Digo, eso no es genuino, no es sano para la tendencia. Y se refleja en el precio, que después no da continuidad en la dirección que aparentaba. Bajamos acá 30 minutos. Yo estaba justo viendo el ranguito este. Estaba esperando una caída y un testeo que no se me dio, porque yo espero entradas claras para operar acá, porque no estoy como muy seguro con el activo. Pero bueno, un poco más de lo mismo, digo, se soporta el precio en la parte baja, pero apenas asoma un poco la cabeza, le dan con un caño y no marca mayor continuidad, e insisto con lo mismo, no hay figura impulsiva alguna. Y acá en el momento inmediato, que es un poco lo que estuve siguiendo hoy, hubo caída, el precio no marca máximos, y acá cae, por tanto sigo favoreciendo la idea de que vuelva a esta zona de acá, que es donde se coincide el POC del rango del rango que está formando actualmente, desde el viernes 27 de marzo. Por tanto, acá nos encontramos, esta es la situación actual, realmente no hay mucho que decir, no hay mucha conclusión que sacar, solo sí de estar muy, muy atento a incrementos del volumen en diario y en semanal, que nos adviertan de un movimiento tendencial próximo en el precio, o de algún velón que defina para alguno de los dos lados. Pero mientras tanto, esta es la situación del Bitcoin, no más que comentar. Espero que se haya entendido, que sirva también como modo de estudio de esto, de ir descifrando qué nos dice el precio día a día, minuto a minuto, y qué conclusiones sacar en base a ello, que no siempre el mercado es tan claro. Así que nada más que decir, les mando un saludo y vean el video anterior para tener presente la estructura macro del activo. Ahora sí, adiós.